Bienvenidos. En los próximos minutos vamos a hablar de enfermedad tromboembólica venosa y vamos a hablar de su estratificación y terapéutica. Pero para comenzar a hablar de enfermedad tromboembólica venosa, lo primero que debemos comprender es que es una enfermedad que tiene dos componentes, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Estos dos componentes hacen de esta enfermedad algo único, donde solamente de presentar un pequeño trombo en miembros inferiores va a requerir anticoagulación, lo mismo que su diagnóstico, ya que la consecuencia del mismo, la embolia de pulmón, puede llegar a ser mortal. Vamos a poner en perspectiva algunos hechos o algunos datos de la sobrevida en la embolia venosa. De todos los pacientes que tienen embolia de pulmón, la mayoría va a sobrevivir una hora, casi el 90%. De estos pacientes que han sobrevivido más de una hora, la mayoría va a cursar sin diagnóstico, el 71%. Y se le va a realizar diagnóstico en el 29% de los pacientes que tienen embolia de pulmón. Aquellos que se les hace diagnóstico y se les adecua y se les da el tratamiento adecuado, sobrevive la mayoría, el 92%, falleciendo el 8% luego de la hora del episodio tromboembólico. En cambio, en aquellos pacientes que no se les hace diagnóstico y por lo tanto no se les hizo tratamiento, sobrevive el 70% y fallece el 30%. Lo que es importante tener en cuenta es que un paciente que tiene una embolia de pulmón, lo más probable es que fallezca, que sobreviva, 70% va a sobrevivir y 30% va a morir. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este paciente que ha sobrevivido con una embolia de pulmón probablemente desarrolle otra y otra y otra, y esto lleve a consecuencias a largo plazo, como es la tromboembolia pulmonar crónica con hipertensión pulmonar. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es la diferencia que existe entre la mortalidad con diagnóstico y tratamiento, 8%, versus la mortalidad sin diagnóstico y sin tratamiento, que es el 30%, casi 4 veces más. Por este motivo, durante esta presentación vamos a hablar de epidemiología y factores de riesgo sobre el tromboembolismo de pulmón. Vamos a hablar de la incidencia y la prevalencia, el costo al sistema de salud y los factores de riesgo claramente hablando, la evaluación pronóstica y riesgo de muerte, por qué se la hace, cómo se la hace y para qué se la hace, y por último las estrategias terapéuticas. ¿Cuál es la incidencia de la tromboembolia venosa? Es la tercera causa de enfermedad cardiovascular. Tiene una incidencia anual entre 100 y 200 casos cada 100.000 habitantes. Obviamente, es mucho más común la trombosis venosa profunda, siendo 1 a 2 eventos por 1.000 al año. En cambio, la tromboembolia venosa se da solamente en 0.4 a 0.6 cada 1.000 habitantes por año. La mayoría de los datos que existen de la epidemiología derivan de los estudios realizados en la enfermedad tromboembólica venosa. Pero, y lo más importante que hay que tener en cuenta, que 3 de cada 4 eventos ocurren fuera del hospital. Pero de estos eventos que ocurren fuera del hospital, la mayoría son pacientes que han tenido una hospitalización reciente o una cirugía dentro de los 3 meses de presentado el paciente. Hay un estudio realizado en el 2007 de un consorcio de 6 pacientes de 6 países europeos que evaluó 762.000 pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. De estos pacientes, la mayoría eran trombosis venosa profunda sintomática y el 40% tenía enfermedad de tromboembolismo pulmonar. De las muertes por TEP hubieron gran cantidad de pacientes, el 75% estaba relacionado al hospital. El 59% de las muertes se produjo por un TEP no diagnosticado. El 34% se dio como muerte súbita y solo el 7% se dio diagnosticada ante mortem. Esto nos marca la importancia de la sospecha diagnóstica, ya que la mayoría de estos pacientes que estuvieron relacionados al hospital
no fue asociada su estadía hospitalaria con el evento tromboembólico venoso, que es un importante antecedente. Cuando vamos viendo en los datos a nivel de Estados Unidos, estamos viendo que la incidencia está aumentando. Y esto se da principalmente a partir de la presencia de la tomografía computada multicorte con contraste, que nos ha permitido hacer un diagnóstico más preciso y mucho más rápido, ya que antes de la tomografía computada multicorte, el diagnóstico de tromboembolia venosa siempre era un cuco diagnóstico y era muy difícil llevarlo a cabo. Está arriba. Con respecto a los factores de riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa, tenemos que tener en cuenta que la cirugía general tiene aproximadamente un 25% de riesgo y la cirugía ortopédica un 50% de riesgo, ya que siempre se asoció la cirugía con el factor de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Pero si uno evalúa ciertas condiciones clínicas, su riesgo es mucho mayor. Por ejemplo, el trauma de médula espinal tiene más del 60% de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Una ACV casi el 50% y el infarto agudo de miocardio aproximadamente el 30%. En cambio, una internación general por cualquier causa que lleva a internarse al paciente en una sala de medicina interna, más o menos tiene un riesgo aproximado del 17%. Esto nos pone en consideración. Y en este rubro los cirujanos han hecho un gran trabajo. En 1966, aproximadamente el 2.1% de los pacientes que entraban a cirugía tenían un tromboembolismo venoso mortal. Y para el año 2000, solamente el 0.6%, consiguiendo aproximadamente el 71% de reducción de los casos. En cambio, en las enfermedades médicas, en 1966, el 4% de los pacientes tenían una tromboembolia venosa fatal y para el año 2000 su reducción había sido solo del 18%, o sea, el 3.3%, ya que los cirujanos han recibido el mensaje de la necesidad de profilaxis tromboembólica, que está mucho más allá de esta clase, pero que es muy importante adecuarla a la circunstancia clínica del paciente. Otro dato a tener en cuenta es que el tener cáncer duplica la mortalidad hospitalaria de la enfermedad tromboembólica venosa. Fijémonos en este estudio presentado en el Journal of Clinical Oncology, donde del total de pacientes, los pacientes que tenían cáncer y no tenían TEP tenían una mortalidad aproximadamente del 8%. En cambio, aquellos que tenían tromboembolia venosa se iba al 16%. Si el cáncer era no metastásico, la mortalidad era del 11% intrahospitalaria versus el 16.3% de mortalidad con tromboembolismo de pulmón. En cambio, cuando el cáncer era metastásico, la mortalidad era menor durante la internación, pero era la misma mortalidad cuando tenía tromboembolia venosa. Claramente, la tromboembolia y el cáncer van de la mano y hay que tener siempre en cuenta que un paciente oncológico que tiene disnea, sea aguda o crónica, uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta es la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Cómo tenemos que plantearnos frente a la sospecha clínica de tromboembolia venosa? Lo primero de todo es sospecharlo, ya que nadie va a diagnosticar una enfermedad que no sospecha. Y al mismo momento que nos nace la sospecha clínica, debemos hacer tres distintas formas. Tenemos que diagnosticarlo, tenemos que estratificar el riesgo y el tratamiento. Estas tres estrategias hechas al mismo tiempo van a llevar a la mejoría clínica de la evolución. ¿Por qué hablo de tres caminos distintos que tenemos que ir pensando? Primero, porque con respecto a la clínica, el tromboembolismo pulmonar se puede dar desde un paciente en shock a un paciente completamente oligosintomático. Con respecto a la evolución, puede ser una enfermedad de alta mortalidad, más del 30%, o de muy baja mortalidad, como dijimos,
puede sobrevivir sin diagnóstico y sin tratamiento casi el 70% de los pacientes. Y con respecto al tratamiento, es muy alto. Podemos requerir trombolisis o embolectomía versus tratamiento ambulatorio con los nuevos anticoagulantes de inhibidores directos de la trombina o del factor 10. Cuando uno comienza a sospechar la tromboembolia venosa, lo primero que tenemos que hacer es ver scores de predicción clínica. El score, uno de los scores más, o los puntajes más diseminados es el puntaje de Wells, donde toma dos versiones, la versión original o la versión simplificada. En la versión original tenemos que cualquier episodio previo de tromboembolismo de pulmón o trombosis venosa profunda tiene 1.5 puntos, que tenga una frecuencia cardíaca de más de 100 tiene 1.5 puntos, que tenga una cirugía o una inmovilización pues en las últimas 4 semanas tiene 1.5 puntos, que tenga hemóptisis, cáncer activo, signos de trombosis venosa profunda o que haya un diagnóstico alternativo menos probable, tiene 3 puntos. Todo esto nos va a dar una suma que cuando hay niveles de leve, intermedio o alto, de 0 a 1, 2.6 o más de 7. Pero como era muy complicado sumar 1.5, 1 y 1, hicieron una versión simplificada. Cada uno de los ítems tiene un punto y uno tiene que el tromboembolismo de pulmón es probable cuando tiene más de 2 puntos y es improbable cuando tiene 0 o 1 punto. Esto es decir, si un paciente se presenta con disnea aguda y no tiene antecedentes previos, no está taquicárdico, no ha tenido inmovilización o cirugía, no tiene hemóptisis, no tiene cáncer, no tiene signos de tromboembolismo y tiene algún otro diagnóstico probable, el diagnóstico es 0, esto quiere decir que es muy poco probable y uno puede hacer distintas estrategias diagnósticas a un paciente que tiene una probabilidad clínica mucho más alta. Cuando uno comienza a estratificar el paciente, uno tiene que evaluar 2 puntos. Uno tiene que evaluar la presentación clínica y la segunda tiene que evaluar cómo está el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos 2 puntos, la presentación clínica y la evaluación del ventrículo derecho, vamos a comenzar a dividir aquellos pacientes que tienen alto riesgo de los pacientes que no tienen alto riesgo. Y de los pacientes que no tienen alto riesgo, los marcadores de injuria del ventrículo derecho o disfunción del ventrículo derecho son los que nos van a marcar la severidad y nos van a dar el alerta para el cambio de estrategia terapéutica. Lo primero que tenemos que ver frente a la sospecha de tromboembolismo de pulmón, si el paciente está en shock o hipotensión. Y definimos shock o hipotensión cuando el paciente se presenta con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o cuando la presión arterial sistólica ha caído más de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Eso sí, tenemos que excluir que el paciente no esté con una arritmia, una fibrilación auricular de alta frecuencia, que no es tipo volémico o no esté infectado. Si está hipotenso, menos de 90, o le ha caído la presión, más de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos, ese paciente ya es rotulado como paciente de alto riesgo. Y ese paciente va a requerir tratamiento agudo de reperfusión. Si el paciente no tiene shock o hipotensión, ese paciente no es rotulado como de alto riesgo y va a poder ser estratificado un poco más fácilmente. Pero, ¿por qué nos tenemos que tener en cuenta mucho la presión? Porque la tromboembolia venosa tiene un círculo vicioso de deterioro, que es lo que nos va a llevar a la muerte del paciente. Una embolia de pulmón lleva a el aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Este aumento de la poscarga del ventrículo derecho lleva a que el ventrículo derecho se dilate. Esta dilatación del ventrículo derecho nos lleva a la insuficiencia de la válvula tricuspidia. Eso es aumentar la tensión del ventrículo derecho. Empieza a haber activación neurohormonal, inflamación miocárdica, aumento de la demanda de oxígeno en el ventrículo derecho que lleva a la isquemia y baja la contractilidad. Esta baja de la contractilidad hace que pierda fuerza el ventrículo derecho y baje su volumen minuto. Esto hace que al bajar el volumen minuto baje la precarga del ventrículo izquierdo, que baje el volumen minuto,
que se ponga el paciente hipotenso, que baje la perfusión miocárdica y que baje el delivery de oxígeno. Y eso lleva al shock cardiogénico y la muerte. Teniendo en cuenta este círculo vicioso fisiopatológico, vamos a tener en cuenta que hay ciertos marcadores de severidad del tromboembolismo de pulmón que tenemos que pensarlo. Primero, cuando el paciente, el ventrículo derecho se dilata, la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo por eco o por tomografía uno lo puede evaluar. Cuando el paciente comienza a tener activación neurohormonal, esto nos va a permitir evaluarlo a través de la elevación del BNP. Cuando el paciente comienza a tener inflamación y aumenta el ventrículo, aumenta la demanda de oxígeno, se va a poner taquicárdico. Cuando empieza a tener isquemia del ventrículo derecho, nos va a producir elevación de troponinas. Cuando pierde contractilidad, va a perder el TAPSE, que es cuánto en milímetros, cuánto recorre la válvula tricuspidia. Cuando el paciente le baja el volumen minuto, le va a caer la saturación venosa mixta y al final se produce la hipotensión. Por lo cual, en este camino fisiopatológico podemos medir el tamaño del ventrículo derecho y su relación con el ventrículo izquierdo, la elevación del BNP, la taquicardia, la elevación de la troponina y la presión arterial al final del camino. Quiere decir que un paciente que se encuentra hipotenso al momento de la evaluación, lo vamos a tener que ya ha recorrido todo el camino previamente descrito. Entonces, cuando un paciente se presenta con shock o hipotensión sostenida, esto es menos de 90 de sistólica o más de 40 milímetros de mercurio de caída por más de 15 minutos, ese paciente se encuentra clínicamente inestable y se lo rotula como paciente de alto riesgo. Ese paciente de alto riesgo va a requerir trombolisis, o sea, reperfusión, ruptura del coágulo, sea por vía farmacológica, con trombolíticos, o una embolectomía, o sea, una cirugía llamada de Trendelenburg, donde se abren las arterias y se saca el coágulo, y se puede hacer tanto por cirugía o por catéter como se hace actualmente. En cambio, si el paciente no está hipotenso, ese paciente está hemodinámicamente estable y va a tener un riesgo intermedio bajo, por lo cual vamos a poder estratificarlo con un poco más de tiempo. Como dijimos en la diapositiva anterior, cuando el paciente tiene tromboembolia venosa sospechada o diagnosticada con shock o hipotensión, lo primero que tenemos que ver es con qué métodos diagnósticos tenemos. Si tenemos un tomógrafo listo y si se puede obtener una angiografía por tomografía rápidamente, ese paciente tiene que ir a tomografía en ese mismo momento. Obviamente, si es negativo, hay que buscar otra causa para la inestabilidad hemodinámica. En cambio, si es positivo, hay que tratarlo en forma específica con la reperfusión, esto quiere decir con la trombolisis o la embolectomía. En cambio, si no tenemos un tomógrafo listo o preparado a mano, el siguiente punto se lo debe evaluar por ecocardiograma. Y se debe evaluar el ventrículo derecho a ver si el ventrículo derecho se encuentra con sobrecarga o no. Si el ventrículo derecho se encuentra con sobrecarga y hay sospecha de tromboembolismo de pulmón, es probable que sea por el tromboembolismo de pulmón, y si podemos hacerlo, una tomografía en el medio sería ideal, si no se puede directamente llevar a la trombolisis del paciente. Si uno tiene una sospecha en un paciente que está chocado de tromboembolismo de pulmón, y cuando uno le evalúa por ecocardiograma el ventrículo derecho y el ventrículo derecho no se encuentra sobrecargado, eso descarta completamente la presencia de un tromboembolismo de pulmón que lleve al shock al paciente, por lo cual es casi una forma de descartar un tromboembolismo de pulmón. Por otro lado, cuando el paciente tiene una presentación clínica sin hipotensión y sin caída de la presión sistólica por más de 15 minutos, estamos hablando de un paciente que se encuentra hemodinámicamente estable. Ese paciente que está hemodinámicamente estable va a tener riesgo intermedio o riesgo bajo, y por dicho motivo se lo puede estratificar. Y se lo puede estratificar con distintos marcadores. Se lo puede estratificar con marcadores de ventrículo derecho para evaluar la disfunción
y de esa forma lo podemos ver por ecocardiograma, por tomografía o midiendo el BNP, o podemos ver marcadores de injuria del ventrículo derecho como es la troponina, que hoy en día se encuentra fácilmente disponible en las guardias debido a que se usa en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Cuando uno evalúa estos biomarcadores, nos permite saber realmente si este paciente que tiene un riesgo intermedio o riesgo bajo tiene algún riesgo extra para su mortalidad. ¿Qué puntuajes clínicos de estratificación del TEP tenemos? Tenemos un montón. Tenemos el score de Ginebra, el PESI simplificado, el score español, el Home Criteria, el Gestia. Pero todas estas puntuaciones tienen algo en común, que es un valor predictivo negativo muy elevado. Esto es bueno porque esto nos permite saber si ese paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si el paciente es de bajo riesgo, uno puede iniciar el tratamiento y pensar en una externación temprana. En cambio, si el paciente es de riesgo intermedio, ese paciente va a requerir estar hospitalizado hasta evaluar cómo es su clínica en los días subsiguientes. Acá tenemos el ejemplo del score de PESI y al costado el PESI simplificado. Como vemos, es un score un poco más complicado, donde tiene en cuenta la edad, el sexo, el cáncer, la insuficiencia cardíaca, la presencia de hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, la taquicardia más de 100, la presión sistólica menos de 100, la frecuencia respiratoria más de 30, la temperatura menos de 36, si está confuso o no, o si está desaturando. Para cada uno de estos ítems se le pone un puntaje distinto, se lo suma y de esa forma vamos a poder estratificarlo en 5 tipos que vamos a ver más adelante. En cambio, el PESI simplificado es mucho más fácil de hacerlo. Nos da un punto si el paciente tiene más de 80 años, un punto si tiene cáncer, un punto si tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar crónica, un punto por taquicardia, un punto por presión menos de 100, sistólica menos de 100, y un punto por desaturación. Como dijimos previamente, el original nos divide a los pacientes en 5 clases. El clase 1, que es menos de 65 puntos, que tiene una mortalidad a 30 días menor al 1.5%. El 2 tiene una mortalidad a 30 días entre el 1.3 y el 3.5. El 3, la mortalidad oscila entre el 3.2 y el 7.1. El 4, 4 a 11. Y el 5, de 10 a 25%. Es muy bueno para estratificar distintas mortalidades. En cambio, el PESI simplificado nos permite saber si el paciente tiene una baja mortalidad, esto quiere decir 1% a 30 días, o una alta mortalidad, 11%, que es lo que nos interesa saber. ¿Por qué nos interesa saber? Porque si un paciente tiene un PESI simplificado de 0 puntos, ese paciente es candidato de iniciar tratamiento en la sala de emergencias y ser externado en forma precoz desde la sala de emergencias. En cambio, si el paciente tiene un PESI simplificado elevado, ese paciente va a tener que ser internado y monitoreado en la internación. Sabemos que nuestro paciente tiene un score de simplificado y ese paciente requiere estar internado o no. Vamos a ver un poco por qué hablamos de estratificar con el ventrículo derecho. Cuando uno ve en los estudios que han estudiado el diámetro del ventrículo derecho por ecocardiograma, vemos que en todos aquellos pacientes que el ventrículo derecho se encuentra dilatado, tienen un exceso de mortalidad sobre aquellos pacientes que no tienen el ventrículo derecho dilatado. Por lo cual, la presencia de dilatación del ventrículo derecho en el ecocardiograma es un marcador de severidad, porque nos está hablando que ese ventrículo derecho ha perdido fuerza y esa fuerza que ha perdido se debe a que ha aumentado la tensión parietal y que tiene isquemia. Y esa isquemia es la que produce la disminución de la fuerza, y esa disminución de la fuerza y dilatación es la que nos puede llevar a que el paciente se choque en el futuro. Otro puntaje que se utiliza bastante es el score de Gestia. Y esto tiene un interesante que en realidad responde varias preguntas. Quiere decir que si alguna de estas preguntas es contestada como sí, el paciente no puede ser externado. La primera pregunta es si el paciente está hemodinámicamente inestable.
si el paciente va a requerir trombolisis o embolectomía, si tiene alto riesgo de sangrado, si requiere oxígeno, si ha tenido un TEP durante el tratamiento anticoagulante, si requiere mucha medicación para el dolor, si el paciente tiene alguna razón médica o social para estar internado, si tiene insuficiencia renal, si el paciente tiene insuficiencia hepática, si el paciente es una mujer embarazada o si ha tenido alguna historia de trombocitopenia inducida por heparina. Vemos que esta puntuación agrega, además de las características clínicas, ciertas características sociales y ciertas características de antecedentes que pueden ser importantes en la evaluación de un paciente en la guardia. Muy bien, otra forma de evaluar el ventrículo derecho es comparar el diámetro del ventrículo derecho por el diámetro del ventrículo izquierdo en la tomografía, por lo cual el mismo estudio diagnóstico nos permite estratificar. Y si el ventrículo derecho, como se ve en esta tomografía, es mayor que el ventrículo izquierdo, claramente ese paciente tiene dilatación de cavidades derechas y ese paciente tiene un exceso de riesgo para la mortalidad, por lo cual ese paciente no puede ser externado y ese paciente tiene que ser atendido con más cuidado. Cuando uno evalúa y ve qué pasó con el diámetro del ventrículo derecho por tomografía computada y el curso clínico en los pacientes, uno ve que de un grupo de 411 pacientes, 262 pacientes tenían el diámetro del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo mayor de 0,9 y 149 no lo tenían. Cuando uno ve el deterioro clínico, 5% que tenían dilatación del ventrículo derecho tuvo deterioro clínico versus el 2. 14 pacientes, esto quiere decir 5% murieron comparado con el 2% únicamente, y murieron por TEP 3% cuando hubo 0% de mortalidad en los pacientes que no tenían dilatados el ventrículo derecho. Cuando uno hace muerte o deterioro clínico, la diferencia es de 10% aproximadamente versus 2.7%, por lo cual claramente vemos que casi cuadruplica el riesgo de muerte o deterioro el tener el diámetro del ventrículo derecho elevado. Cuando uno evalúa todos los pacientes que han evaluado diámetro del ventrículo derecho, y son 4.671 pacientes, uno encuentra que cuando el ventrículo derecho se encuentra dilatado por tomografía, el odds ratio de mortalidad, si está hemodinámicamente estable, es 1.6, para muerte por TEP es 7.35 y a mortalidad a 3 meses es 5.72. Esto quiere decir que solamente tener dilatado el ventrículo derecho por la tomografía nos permite encontrar pacientes que tienen un riesgo excedido de muerte o de mortalidad a 3 meses. Lo mismo sucede cuando evaluamos el BNP. Cuando el ventrículo derecho se dilata, sobrecarga la presión en el ventrículo y eso hace que el péptido natriurético se libere. Todos los estudios demuestran que si el paciente con TEP tiene BNP elevado, tiene un aumento en el riesgo de mortalidad. Lo mismo sucede con la troponina. Si el paciente tiene troponina elevada y TEP, el odds ratio de mortalidad es 5.24, de muerte por TEP es casi 10 veces, para un evento adverso es 7.03 y para muerte en un paciente estable es casi 6, lo cual nos permite estratificar con un biomarcador que se encuentra disponible en la guardia. Y también hay que tener en cuenta que obviamente que la dilatación del ventrículo derecho es mucho más común en los pacientes que tienen troponina elevada, ya que la troponina es un marcador de injuria y la injuria va a terminar produciendo la dilatación del ventrículo derecho. Y muchas veces estos marcadores van en conjunto, como lo evaluó Beccatini en el CHES en el 2013, y evaluó aquellos pacientes que tenían dilatación de ventrículo derecho y troponina, encontró que la mortalidad era 6%, de muerte por TEP era el 2% y muerte de deterioro clínico era el 8%. En cambio, si tenían uno de estos dos marcadores elevados, la mortalidad era 3%, 1.6% de mortalidad por TEP y muerte o deterioro clínico 4.7%.
y si no tenían ninguno elevado, si no tenían ni dilatación del ventrículo derecho ni troponina, la mortalidad y la muerte por TEP era 0 y solamente un paciente había tenido un grado de complicación. Esto nos habla que tiene un valor predictivo negativo del 99% y un valor negativo predictivo positivo bajo, pero tiene importante que tiene un alto valor predictivo negativo. Esto nos permite fácilmente encontrar los pacientes que tengan bajo riesgo. Por lo cual, juntando la estratificación de PESI, de estratificación de riesgo y la estratificación con biomarcadores, la estratificación del TEP quedaría de esta forma. Tenemos en colorado los pacientes que tienen alto riesgo, que se presentan con shock o hipotensión, que tienen pacientes que tienen PESI aumentado entre 3 y 5, y estos siempre van a tener signos de ventrículo derecho y biomarcadores. Los pacientes en verde son los pacientes que tienen bajo riesgo, que no tienen shock, que tienen un PESI simplificado bajo y que se les puede o no hacer biomarcadores. En cambio, va a poder diferenciar dos grupos, un grupo de pacientes que es en el grupo intermedio, y vamos a tener dos tipos de mortalidad. El grupo de mortalidad que sea intermedio alto o intermedio bajo, donde podemos tener los dos biomarcadores positivos o alguno de los dos biomarcadores. De esa forma nos queda estratificado que los pacientes que tienen riesgo alto tienen aproximadamente 22% de mortalidad, los pacientes que tienen riesgo intermedio alto tienen casi 8%, intermedio bajo más o menos, según sea por dilatación del ventrículo derecho o por biomarcador, va entre 2.1 a 6, y los que tienen riesgo bajo aproximadamente el 0.5%. Esto es muy importante porque nos permite identificar los pacientes de bajo riesgo e identificar los pacientes de alto riesgo, que es lo que nos va a llevar a administrar mejor el tratamiento para los pacientes que tienen tromboembolia venosa. Muy bien, una vez que uno tiene una sospecha de tromboembolia venosa, uno evalúa la probabilidad clínica, y además de evaluar la probabilidad clínica, se evalúa si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Como dijimos previamente, si el paciente está hemodinámicamente inestable, o sea, tiene una presión arterial sistólica menor de 90, o ha tenido caída de 40 puntos la presión arterial sistólica por más de 15 minutos, ese paciente tiene que ser evaluado rápidamente. Si tenemos disponibilidad de tomografía computada, se le puede hacer tomografía computada, o si está crítico o no tenemos tomografía computada disponible, se le hace un ecocardiograma. Si el ecocardiograma nos muestra que tiene dilatación del ventrículo derecho, uno confirma el TEP y debe ser tratado. Si ese paciente crítico no tiene dilatación del ventrículo derecho, ese paciente hay que buscarle otro diagnóstico. Frente a un paciente con sospecha de tromboembolia venosa, el médico debe realizar dos evaluaciones al momento de esta sospecha. La primera es evaluar la probabilidad clínica de tromboembolia venosa y la segunda es evaluar el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente tiene una sospecha clínica baja o intermedia y se encuentra hemodinámicamente estable, el primer estudio a realizar es en la medición del dímero D. Si el dímero D es normal, de esta forma uno puede excluir la tromboembolia venosa. Si el dímero D se encuentra elevado, el tromboembolismo de pulmón no puede ser excluido y uno debe realizar una tomografía multidetector de tórax. Ahora, si la probabilidad clínica está elevada y el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, se realiza una tomografía multidetector de tórax. Si la tomografía es positiva, el TEP se confirma. Si la tomografía es negativa, el TEP se excluye. Ahora, ¿por qué es esto? Porque se sabe que si un paciente tuvo probabilidad clínica baja o intermedia y el dímero D negativo, el riesgo de tener tromboembolismo de pulmón, enfermedad tromboembólica venosa, a los 3 meses es de 0.14%. Y si un paciente tuvo un dímero D positivo, o sea, elevado, y la tomografía multidetector fue negativa, la posibilidad de tener tromboembolismo venoso a los 3 meses es del 1.5%. Y para esto vamos a tener 3 fases: el tratamiento inicial, el tratamiento a largo plazo y el tratamiento extendido. Hablamos del tratamiento inicial los primeros 5 días,
hablamos del tratamiento a largo plazo de por lo menos 3 meses y el tratamiento extendido puede ser indefinido en muchos pacientes. En el tratamiento inicial vamos a tener 3 herramientas, que es la trombolisis, la heparina de bajo peso molecular, la heparina convencional o los pacientes que tienen inhibidores directos de la trombina. Los primeros 3 meses vamos a tener los antagonistas de la vitamina K, lo mismo que para el tratamiento extendido. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada una de las fases tiene distintos objetivos del tratamiento. El tratamiento inicial tiene como objetivo reducir la mortalidad y reducir las recurrencias tempranas. El tratamiento a largo plazo nos permite complementar el tratamiento de la tromboembolia venosa y reducir las recurrencias. Y el tratamiento extendido nos va a permitir reducir el riesgo en los pacientes que tienen alto riesgo de volver a tener un nuevo episodio de tromboembolia venosa. Muy bien, como dijimos, para esto vamos a hablar de trombolisis inicialmente. ¿Qué pacientes vamos a trombolizar? Aquellos que tienen un riesgo elevado, o sea, los pacientes que tienen una mortalidad más o menos del 16% y mortalidad global del 22%. O sea, los pacientes que tienen riesgo elevado, que tengan shock o hipotensión. Eso sí, claramente, cuando uno tromboliza a un paciente, uno aumenta el riesgo de sangrado, por lo cual uno tiene que estar seguro que va a trombolizar a un paciente y no va a tener ninguna diátesis hemorrágica, no tiene un tumor cerebral o no tiene ninguna contraindicación absoluta de trombolisis, por ejemplo, cirugía reciente. Muy bien, veamos cuál es la evidencia de las heparinas de bajo peso molecular en el tratamiento inicial de la tromboembolia venosa. Cuando uno compara la recurrencia de la tromboembolia venosa en los pacientes que tienen TEP, en los pacientes que tienen heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, la recurrencia de tromboembolia venosa es la misma y tiene la ventaja de que la heparina de bajo peso molecular sea en una dosis fija, subcutánea y no requiere control de laboratorio, por lo cual hace mucho más práctico y mucho más fácil. Hay que tener en cuenta que el tratamiento con heparina endovenosa requiere bolo, cálculo de dosis por kilo de peso y luego control de KPTT cada 6 horas hasta mantenerlo estable. ¿En qué situaciones clínicas se puede usar la heparina o se debe usar la heparina? Tenemos 3 situaciones clínicas: la falla renal severa, aquellos pacientes que tienen menos de 30 de filtrado, aquellos pacientes que tienen riesgo de deterioro clínico y posibilidad de ir a una trombolisis, o en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, por ejemplo, una cirugía reciente en las primeras 24 o 48 horas. Ahora, el problema que tenemos es que los pacientes que tienen el TEP de riesgo intermedio. En estos pacientes que tienen riesgo intermedio, tenemos muchas opciones. Tenemos las opciones a la derecha, como los inhibidores por vía oral, los anticoagulantes por vía oral, el rivaroxaban, el apixaban, el dabigatran o el edoxaban. Tenemos el tratamiento convencional con heparinas de bajo peso molecular, que es el caballito de batalla, la heparina no fraccionada o el fondaparinux, o tenemos la posibilidad de trombolisis. Pero para ello tenemos algunas evidencias. Por ejemplo, el peito ha sido un estudio que se presentó recientemente que nos permite saber cuál es el rol de la trombolisis en el paciente que tiene TEP de riesgo intermedio. Por ejemplo, pongámonos en situación clínica. Un paciente de 67 años que es hipertenso, que está en reposo en cama por traumatismo de miembros inferiores, tiene disnea, se encuentra, no está hipertenso, pero ni hipotenso, que nos interesa saber, está taquicárdico, taquipneico, tiene trastornos electrocardiográficos característicos del TEP, S1, Q3, T3, está hipoxémico, hipocápnico, para la edad, ¿no? La hipoxemia, y tiene un PCI simplificado de 2. Tiene un diámetro ventrículo derecho sobre diámetro izquierdo que es normal, un BNP elevado y un lactato ligeramente elevado. Y cuando uno le hace la tomografía, vemos que tiene dilatado el tronco de la arteria pulmonar y uno ve trombos en ambos lados y encuentra que el ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo se encuentra dilatado. Por lo cual, este paciente tiene 2 biomarcadores elevados. Tiene el BNP elevado y segundo tiene la dilatación del ventrículo derecho en la tomografía. Por lo cual sería un paciente que tiene TEP de riesgo intermedio alto.
En este escenario clínico se hizo el estudio Peito, donde randomizaron pacientes a recibir tecneplase o placebo en pacientes que tienen como escenario clínico TEP de riesgo intermedio alto. Los pacientes que tuvieron trombolisis tuvieron una mortalidad o colapso hemodinámico en los primeros 7 días de 2.6% y el placebo tuvo 5.6%, lo cual fue altamente significativo. Cuando separamos mortalidad, la mortalidad en los primeros 7 días no fue distinta, lo que sí hubo mayor tendencia al compromiso hemodinámico dentro de los primeros 7 días. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este compromiso hemodinámico en los primeros 7 días no llevó a mayor mortalidad. Ahora, el riesgo, como dijimos previamente en la trombolisis, es el aumento de sangrado. En este estudio se encontró que los pacientes que tuvieron sangrado extracraneal mayor en el 6.3% del grupo randomizado a trombolisis y el 1.5% en los pacientes que estuvieron asignados a placebo. Y tuvieron ACV hemorrágico 10 pacientes versus tener uno solo en el grupo que recibió tratamiento estándar con anticoagulantes, lo cual hace un riesgo realmente muy elevado y hay una contraindicación bastante relativa a la trombolisis en los pacientes que tienen TEP de riesgo intermedio alto, a no ser que el paciente venga con deterioro hemodinámico. Entonces, resumiendo lo expuesto hasta aquí, si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable y tiene una tromboembolia venosa, el paciente va a requerir trombolisis o embolectomía. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, se lo debe estratificar. Y se lo estratifica evaluando el ventrículo derecho, por disfunción o por injuria, con ecocardiograma, por tomografía computada multidetector y BNP, o marcadores de injuria como la troponina. Si no hay ningún marcador, el paciente probablemente tenga riesgo bajo, se lo puede anticoagular y dar alta precoz. Si el paciente tiene disfunción o injuria, se lo debe anticoagular y ingresar al hospital. En cambio, si tiene disfunción e injuria, este paciente va a estar internado en terapia intensiva y va a requerir trombolisis en caso de deterioro. Como este paciente no sabemos si va a deteriorar o no, este paciente que tiene tromboembolismo venoso va a ser internado en terapia intensiva con heparina no fraccionada, llegado el caso, previendo el caso de que requiera trombolisis de rescate. Como conclusiones tenemos que el TEP es una enfermedad grave y mortal, que se debe estratificar al paciente en forma objetiva y que los pacientes con riesgo bajo pueden ser tratados ambulatoriamente. Por otro lado, los pacientes que tienen falla de ventrículo derecho en forma clara, shock cardiogénico o alto riesgo van a requerir reperfusión inmediata. Muchísimas gracias por su atención y espero les haya sido útil y clara la presentación realizada. Muchas gracias.